Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir o vamos a adelantar cuestiones técnicas de R para que puedan terminar con la segunda parte del TP1 y puedan avanzar con el TP2. Básicamente lo que está pidiendo el TP1 en la segunda parte, después de haber respondido las preguntas que tienen que ver con la estructura del diseño experimental, las hipótesis, los objetivos. En el inciso D dice crear tres objetos y asignar a cada uno, a cada uno perdón, bloques que reúnan los datos de cada zona geográfica. Obviamente, esto lo tenemos que hacer con el objeto que tiene esos datos, ¿bien? Que es el objeto Undaria. Ahora, ¿dónde está ese objeto Undaria? Está en la, digamos, en la carpeta que les dieron del práctico 1, del TP1, que tiene el Word de las preguntas y este archivo que se llama undaria.rdata, que ese archivo .rdata es algo que nosotros no vimos, pero que es la extensión, es el tipo de archivo que R usa para guardar varios objetos que nosotros hayamos creado. No solamente un objeto, sino que puede guardar varios objetos. El conjunto de objetos que nosotros creamos se llama workspace y es digamos, es el conjunto de información que nosotros usamos distribuida en diferentes objetos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para abrir este archivo? Bueno, nosotros tenemos abierto el Notepad o el editor que estén usando. Simplemente lo que hacemos es darle doble clic y esto automáticamente va a iniciar una sesión de R en donde va a aparecer esta frase que es que se ha restablecido, ¿sí? El workspace que se salvó, que se guardó previamente. Bueno, pero nosotros no vemos nada acá. No vemos que aparezca ningún objeto, ni que aparezca ningunos datos, ni nada. Bueno, ¿cómo hacemos para saber los objetos que tiene digamos, que tiene un workspace guardado adentro? Bueno, esto lo hacemos con la función, la función este, ls. Esta función ls lo que nos permite es explorar los objetos adentro de un workspace. En este caso tenemos un solo objeto que se llama Undaria y es el nombre del objeto que se le asignó para guardar toda la información. En el caso del RStudio tienen una, una ventana auxiliar que les muestra constantemente los objetos que ustedes tienen en el workspace. ¿Es útil? ¿No útil? Bueno, cuando tenés dos o tres objetos está bien, uno mira la ventana y sabe qué objetos tiene. Pero después cuando uno está trabajando, genera workspace bastante extensos y grandes y eso, digamos, hace, digamos, eh, accesorio que tener una pantalla o no. Pero de todas maneras, ¿cómo podemos saber cuáles son los objetos que tenemos en un workspace? Lo hacemos con la función ls. Entonces, tenemos el objeto Undaria, pero ¿el objeto Undaria qué es? El objeto Undaria es un tipo de objeto particular, no es ni un vector ni una matriz, es lo que nosotros conocemos como data frame. El data frame es un tipo de objeto que, por ejemplo, si yo le pido que me lo muestre, ¿ven? Tiene columnas, ¿bien? Pero la particularidad que tiene es que en una misma fila, nosotros tenemos información de tipo de texto e información de tipo numérica. Y esta información de tipo texto no es el tipo de información que nosotros veníamos manejando como texto o número. Es un tipo de información nueva que es ¿cuál? Bueno,
Por ejemplo, ¿cómo podemos saber qué tipo de información tiene algún objeto en particular o qué tipo de objeto es un objeto que nosotros queremos evaluar? Lo hacemos con la función class. La función class lo que hace es decirnos qué tipo de objeto o qué tipo de información tiene un objeto. En este caso, si nosotros le pedimos que nos diga cuál es el class de Undaria, fíjense acá abajo que nos dice DataFrame, o sea que está reconociendo a Undaria como un DataFrame. Pero bueno, yo les decía que en las columnas, en las dos primeras columnas del objeto Undaria, teníamos información de texto, ¿no? Golfo, que es, fíjense, la zona geográfica y el estadio de reproducción. Ahora vamos a hablar sobre qué significan estos encabezados de las columnas a diferencia del el contenido de información. Pero por ejemplo, si yo solamente quisiese, la columna 1, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que usar corchetes, todas las filas, la columna 1. Cuando se lo pedimos, aparecen todos los elementos de la columna 1, ¿ven? El golfo nuevo o la bahía engaño, depende dónde, ¿cómo es? Depende cuál es la información, aparecen. Pero fíjense una cosa. La primera son palabras pero no están delimitadas por comillas. Eso quiere decir que no es un texto. Y fíjense a lo último que dice levels, o sea, niveles. ¿Qué está diciendo? Me está diciendo que de toda la información que yo tengo acá, hay 3 niveles en particular. ¿Qué quiere decir? Que esa columna tiene 3 tipos de información. O sea, tres diferencias de la información o 3 expresiones de esa información, que es bahía engaño, golfo nuevo y golfo San José. Que esto es claramente lo que nosotros llamamos un factor. Es una variable discreta que tiene diferentes expresiones. Bien, entonces, ¿cuál es el factor en este caso? Es la zona geográfica. ¿Y cuáles son los niveles? Es bahía engaño, golfo nuevo y golfo San José. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le hacemos class a esta columna, a esta primer columna de Undaria? Bueno, fíjense una cosa. Nos dice factor. No nos dice ni numérico, no nos dice ni texto, nos dice factor. Esta es particularmente una forma de usar información alfabética, pero que no sea de texto. Nos va a servir porque después este tipo de forma de escribir y de este tipo de información nos sirve para expresar los típicos factores en un diseño experimental y poder hacer después los análisis estadísticos correspondientes. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si le aplicamos class a la última Undaria? ¿Ven? Nos dice numeric. ¿Por qué? Porque Undaria, la columna 4 de Undaria, son todos números. Veamos otra cosa más que nosotros tenemos con los dataframe. Los dataframe tienen filas y tienen columnas. Ahora las columnas pueden tener nombres para ubicarnos. Entonces, bueno, los nombres de las columnas en un dataframe lo podemos extraer con la función names. Entonces la función names necesita un solo argumento, que es el nombre del dataframe o el objeto que tenga nombre. Bueno, a ver. Bueno, fíjense acá que nos dice zona geográfica, estadio de reproducción, temperatura y largo total del espécimen. Ahora, los nombres de las columnas sí son texto.
Y nos damos cuenta por qué. Y obviamente porque están entre comillas. Bien. Entonces nosotros de esa manera, con names, podemos saber el nombre o podemos cambiarle el nombre. Eso lo vamos a hacer en otra ocasión. Cambiarle el nombre. Pero bueno, ya sabemos que el data frame, digamos, puede combinar datos numéricos con datos de texto y tiene una forma particular en cómo nosotros lo construimos. Volvamos a ver el tema de el formato de ordenamiento de los datos. ¿Por qué es importante esto? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá tenemos otra vez el objeto Undaria que tiene ¿cuántas columnas? Bueno, tiene 4. Zona geográfica, estadio de reproducción, temperatura y largo total. Que lo vemos acá como los nombres de las columnas. Pero en las filas, ¿qué tiene? Bueno, fíjense, bueno, acá tenemos una locación, una zona geográfica, tenemos un estadio, temperatura y tenemos el largo total. ¿Quiénes son las filas? Las filas son los individuos o las unidades experimentales. Porque puede ser un individuo, puede ser puede ser un punto, puede ser cualquier cosa que tenga valor, ¿no? Que tenga valores en cada uno de los factores o variables que nosotros midamos sobre esa unidad experimental. En este caso, cada fila es un individuo de Undaria. Estos datos son simulados, entonces, digamos, no hay una relación directa con la especie real, pero lo que leemos en la primera fila es que el individuo que fue capturado en el Golfo Nuevo era inmaduro, estaba, o sea, digamos, la temperatura alrededor del individuo era de 7,1 y medía 52,34 centímetros. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos leer en cada una de las filas de este data frame. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera nosotros podemos ubicar en cada fila una unidad experimental y en cada columna todas las características de esa unidad experimental. Porque si no, de otra manera, estaríamos trabajando con tablas combinadas, en donde en una tabla tendríamos cuántos de cada zona geográfica hay, cuántos de cada estadio de reproducción, y después tendríamos que usar otro tipo de cosas u otro tipo de estructuras para contener la información de temperatura y largo total. Por eso este tipo de arreglo, que son arreglos alfanuméricos, más específicamente lo voy a escribir acá, abajo del formato del ordenamiento de datos, se llama Tidy Data. Esta manera, cuando lean Tidy Data, lo que están haciendo o lo que están leyendo es que los datos se ordenan de esta manera, donde en las filas están las unidades experimentales y en las columnas todos los atributos que tienen esas unidades experimentales. Pueden ser variables aleatorias, pueden ser variables fijas, pueden ser discretas, continuas, pero cada fila es una unidad experimental y cada columna son los atributos que tiene esa unidad experimental. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto y por qué es útil? Bueno, vamos a responder el inciso D, que dice crear 3 objetos y asignar a cada uno bloques que reúnan los datos de cada zona geográfica. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo que nos está pidiendo es que filtremos y que de este data frame general extraigamos 3 bloques en donde en cada uno de los bloques tengamos toda la información, ¿bien?, de cada bloque y de cada zona geográfica.
O sea, queremos un bloque que sea solamente el golfo nuevo, pero que tenga la información de estadio reproductivo, temperatura y largo total, uno para Bahía Engaño y otro para el Golfo San José. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces esto lo hacemos usando vectores lógicos. Los vectores lógicos ya los vimos. Los vectores lógicos lo que nos permiten es saber a lo largo de un vector cuáles son, digamos, los elementos que cumplen o no con la condición que nosotros le ponemos. Entonces, ¿cuál es la condición que nosotros queremos para el primer bloque? Bueno, veamos otra vez el data frame. Nosotros queremos, este que tenemos acá, que un primer bloque sea de todo golfo nuevo. Bueno, entonces lo razonable sería que la columna zona geográfica sea la que a nosotros nos permita filtrar. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, un Daria. Bien, un Daria le podemos pedir la columna 1 de esta manera y tenemos la columna 1 que ya sabemos que es un factor. Pero fíjense que podemos pedírsela de otra manera. Podemos decir un Daria y podemos poner el signo pesos, ¿bien? El signo pesos y fíjense el nombre, copiamos acá, el nombre de la columna. ¿Lo ven? O sea, nosotros le pedimos de esta manera con el indexando, como ya lo sabíamos, y nos da la columna 1, que es la zona geográfica. Pero si nosotros ponemos un Daria, pesos, y el nombre, sin comillas, también nos da lo mismo. No se nota porque al dar lo mismo, pero ahí va. ¿Ven? Entonces, de esa manera se puede pedir una columna en un data frame, usando el número de columna o el nombre de la columna. Bueno, vamos a crear vector lógico. ¿Cómo creamos el vector lógico? Usamos la columna. Cada uno puede hacerlo como le parezca más fácil. Si lo quiere hacer con los corchetes, lo hace con los corchetes, y si no, lo hace con los pesos. ¿Y qué queremos? Queremos que nos diga dónde está golfo nuevo y dónde no está golfo nuevo, porque queremos extraer todas las filas del golfo nuevo. Bueno, entonces va a ser un igual, ¿verdad? Entonces queremos que nos diga dónde, en cada uno de los elementos, dónde exactamente está golfo nuevo y dónde no está. Bueno, para esto ponemos la condición igual y ahora sí usamos paréntesis. Usamos comillas. Y entre comillas ponemos golfo nuevo. Si nosotros no ponemos exactamente golfo nuevo como está escrito en la columna, el R no lo va a encontrar. Si nos olvidamos una letra, si nos olvidamos del punto, si nos olvidamos de una mayúscula, el R no lo va a encontrar. Y entonces pongo igual y fíjense que pongo golfo nuevo entre comillas. Si ustedes dicen, ¿pero cómo? Si es factor. ¿Por qué lo pones entre comillas? Bueno, porque si yo pusiese golfo nuevo solo acá, el R va a pensar que tiene que ir a buscar un objeto que se llame golfo nuevo en el workspace para poder igualarlo con algo que está en el vector undaria peso zona geográfica, ¿no? Pero como golfo nuevo no es un objeto, sino que es simplemente uno de los niveles del factor, entonces lo tengo que poner en comillas, entre comillas, aunque no sea un texto. Bien, para filtrar factores tenemos que usarlo de esta manera, entre comillas. Bueno, ahora si esto lo ejecutamos, nos aparece verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Y donde hay verdadero es donde hay golfo nuevo. Bien,
esta es una función, cbind, es una función que empareja columnas. O sea, digamos, yo le pongo, por ejemplo, le pongo undaria, ¿no? Ahí. Y después le pongo un objeto, lo vamos a llamar B1, al cual le asigno el objeto, el vector lógico, ¿no? Entonces, fíjense que acá tengo B1, que es justamente el vector lógico. ¿Para qué hago esto? Para que vean cómo trabaja el vector lógico y que trabaja bien. Bueno, ¿qué les dije? Que cbind es una función para unir columnas. Bueno, ¿qué hace? Hizo lo que tenía que hacer, lo hizo mal. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Porque es para que ustedes vean cómo, cómo se empareja lo que hace el vector lógico con undaria. Bueno, lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, fijémonos. Acá undaria, zona geográfica, tiene Golfo Nuevo y Bahía Engaño. O sea, digamos, en las dos primeras tiene Golfo Nuevo, en la tercera tiene Bahía Engaño y en la cuarta y la quinta tiene Golfo Nuevo. Bueno, o sea que serían 2 true, un false y 2 true. Bueno, vamos a ver si el vector lógico lo plantea de esa manera. Bueno, 2 true, un false, 2 true y sigue para todos de esa forma. Con lo cual, lo que nosotros sabemos es que donde hay un true se cumple que en esa columna, digamos en ese vector, hay un golfo nuevo. Bueno, ahora ¿cómo usamos esto? Bueno, muy fácil. Cuando nosotros, que esto lo hicimos, cuando nosotros usamos un vector lógico como filtro, como indexación, o sea, digamos, si hacemos, por ejemplo, un Daria, ¿bien? Si hacemos un Daria y ¿qué ponemos en el primer, digamos, en el primer espacio? Ponemos las filas que nosotros queremos que nos dé. Y en el segundo queremos que nos dé las columnas, ¿no? Y las podemos seleccionar de la manera que nosotros querramos. Pero tenemos que ponerle los números. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo acá B1? B1 no tiene números, tiene solamente verdadero o falso. Bueno, pero ¿qué va a hacer el R? El R va a darme la fila donde haya un true y no me va a dar la fila donde hay un false. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que del data frame undaria me va a dar solamente las filas, ¿sí?, que estén asociadas a la zona geográfica Golfo Nuevo. ¿Por qué? Y porque, ¿qué pasa? La zona geográfica es esta columna, ¿bien? Entonces, en las dos primeras tiene Golfo Nuevo, que es donde hay true en el vector lógico. En la tercera tiene falso. Entonces, si hay true, me da la fila. Y si no hay true, no me da la fila. Entonces, en todos los true me va a dar la fila y en donde haya falso no me la va a dar. Con lo cual, si yo aplico de esta manera, lo que aparece es un nuevo data frame donde obviamente toda la zona geográfica es Golfo Nuevo y después todas las otras variables están asociadas a la fila que yo seleccioné. Entonces, de esta manera nosotros ya seleccionamos y filtramos un bloque que tiene información solamente de Golfo Nuevo. Bien, entonces cada bloque tiene toda la información para cada zona geográfica. Por ejemplo, vamos a hacerlo
Pero una cosa, no nos olvidemos una cosa, que dice crear 3 objetos y asignar a cada uno bloques. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros deberíamos crear un objeto previamente, ¿no? Bueno, podemos crearlo previamente o podemos hacerlo directamente cuando hacemos la selección, el filtrado con el vector lógico, en este caso B1. Podemos poner bloque golfo nuevo, ¿no? Un posible nombre, bloque golfo nuevo, y se lo asignamos a la selección. Fíjense que obviamente el R lo hace, pero no me dice nada, digamos, no me muestra ninguna información. Ahora yo después pido bloque golfo nuevo y sí tengo todo el bloque solamente con la información de golfo nuevo. Bueno, podemos hacer esto, copiamos, ¿no? Lo vamos a escribir todo otra vez. Y ponemos para Bahía Engaño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, lo único que tenemos que cambiar es este de acá, ¿no? Nos fijamos, ¿qué nos fijamos? Si nos fijamos cómo está escrito Bahía Engaño. Bueno, Bahía Engaño está escrito de esta manera, lo copiamos, lo pegamos acá, ¿sí? Podemos dejarle uno de los espacios, yo se los voy a sacar. Y acá, bloque, en vez de ser bloque GN, pongo BE. BE. Entonces, digamos, creamos el vector lógico. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, fíjense, ¿no? Ahora, en vez de ser zona geográfica con Golfo Nuevo, es todo zona geográfica con Bahía Engaño. Se la asignamos a bloque.b y después le pedimos que nos muestre el bloque B y tiene ya toda la información metida ahí adentro de Bahía Engaño. Bueno, el otro se lo dejo para que hagan ustedes. Después dice realizar la misma operación, pero separando 2 objetos, maduros e inmaduros. Eso también lo van a tener que hacer con un filtro lógico. Y después dice extraer 2 objetos, en 2 objetos, los datos pertenecientes a las temperaturas mayores a 6 grados e individuos maduros, bien, en un objeto, y en el otro inmaduros y temperatura menor a 12 grados. Bueno, acá hay que ver una cosa, porque esto lo podríamos llamar como vectores lógicos con doble condición. ¿Por qué? Y porque nos está diciendo, por un lado, nos dice temperaturas mayores a 6 grados e individuos maduros. Vamos a copiarlo, vamos a llevarlo acá. Entonces la condición es temperaturas mayores a 6 grados e individuos mayores a 6 grados e individuos maduros. Eso significa que nosotros tenemos que combinar 2 vectores lógicos. Un vector lógico que extraiga, ¿no? que esté compuesto con la condición de temperatura mayor a 6 grados, y el otro que esté compuesto con individuos maduros. Bien, bueno, vamos a crear primero la condición temperatura mayor a 6 grados. Bien, si la condición es de la temperatura, el vector lógico lo vamos a tener que crear con la columna temperatura. Bien, bueno, a ver, veamos cómo se llama. Temp. Entonces, veamos. Undaria, pesos, temp, y ahí tenemos toda la información de la columna temperatura. Pero para crear el vector
lógico, nosotros deberíamos hacer un Daria pesos temp, ¿bien? Y ahora ya no podemos ponerle igual. Tenemos que usar mayor. Bien, mayor a 6. Y acá aparece, ¿no? Fíjense, los primeros son true, 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 true. Son todos verdaderos, claro. Mayores a 6, todos mayores a 6, todos mayores a 6. Y recién acá, en el 4,9, aparece el falso. Claro, porque no es mayor a 6. ¿Bien? Buenísimo. Acuérdense que si nosotros ponemos mayor a 6, el 6 es falso, ¿no? Son todos, va a ser de 6 para arriba. Si queremos 6 para arriba, tendríamos que poner mayor o igual. Pero acá nos pide mayor. Entonces acá creamos un vector donde nos dice cuáles son las temperaturas mayores a 6. Pero aparte tenemos que crear otro vector lógico que sea que tenga la información de cuáles son las filas del estadio reproductivo que son individuos maduros. Entonces, claro, nosotros tenemos que trabajar sobre esta columna, un Daria estadio reproductivo, que tiene la información de si es inmaduro o maduro. Bueno, entonces, sobre esa vamos a trabajar y vamos a crear un segundo vector lógico. Bien, entonces el segundo vector lógico va a ser ¿qué? Va a ser un vector lógico en donde sí yo tenga que poner un doble igual y entre comillas tenga que escribir maduro, porque queremos individuos maduros. Entonces vamos a tener un vector lógico que tenga esta forma, ¿no? Falso, verdadero, 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 que está siendo justamente, ven que el primero es inmaduro y acá me dice falso, y que los tres que le siguen son maduros y los tres que le siguen son verdaderos. Entonces ya tenemos las dos, digamos, los dos vectores lógicos, pero esos vectores lógicos no puede ser uno o el otro, tiene que ser las dos condiciones. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo que yo tengo que seleccionar a la fila que tenga la mayor temperatura mayor a 6 y que sea maduro. ¿Bien? Entonces yo tengo que combinar el vector 1, ¿bien? Con el vector 2. Pero ahora, ¿cómo combino dos vectores y encima con la condición de que sea esta condición y esta condición? Bueno, eso digamos, se hace con esta letra, que es la letra I, que es una forma de escribir I. ¿Y entonces qué va a hacer? Lo que va a hacer el R va a decir, me está pidiendo que tenga la condición B1 y B2. ¿Y cuál es la condición B1? Que sea mayor a 6. ¿Y cuál es la condición de que sea B2? Que sea igual a maduro. O sea que cuando se cumple la condición en un vector lógico hay un true. Entonces, ¿qué va a hacer el R? Se va a fijar elemento a elemento y va a decir, a ver, el vector 1, el B1. ¿En el primero tiene falso o tiene verdadero? Bueno, vamos a verlos. El vector 1 en el primero tiene falso. Y el vector 2 en el segundo tiene falso. No se cumple ninguna de las dos, ¿ven? Acá falso y acá falso. O sea que no tiene una temperatura no, a ver, perdón, ahí estamos haciendo otra vez el B1. ¿Ven? No lo había asignado al B1 y tenía la información del B1 anterior. Bueno, entonces ahora, volvamos. ¿Qué hace el R? El R dice, a ver, ¿el B1 qué es? Es el vector lógico para la temperatura. Y el B2 es el vector lógico para el estadio de madurez. ¿Qué va a buscar el R?
va a decir, a ver, el primero tiene true y el segundo tiene false. Entonces se cumple uno pero no se cumple el otro. Y yo lo que quiero es que se cumplan los dos. Entonces va a agarrar ese true false y va a convertirlo en un false. Porque no se cumple. ¿Mm? Después va a fijarse en el segundo. A ver la segunda fila. La segunda fila tiene true y también true. Este sí se cumple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo combino dos vectores lógicos? Se forma un nuevo vector lógico. Y acá está la cosa. En el primer elemento de los dos vectores lógicos no había coincidencia de true. Entonces no se cumple la condición, pum, el R le pone un falso. Pero como en el segundo elemento del vector lógico para temperatura sí se cumplía, y en el segundo elemento para el vector lógico de madurez sí se cumplía, entonces va a ponerle un true. Fíjense que el primer elemento es la primera fila del data frame y que el segundo elemento es la segunda fila del data frame. Bien, que es lo que nosotros queremos filtrar filas. Entonces fíjense que el primero va a poner falso y en el segundo verdadero. Bueno, cuando yo le pido esto al R, voy a tirarlo a la consola. ¿Ven? Tenemos en el primero verdadero, en el segundo falso, entonces el resultado del R para la combinación de los dos es falso. Pero fíjense que en el segundo es verdadero, entonces se cumplen las dos y el R le pone verdadero. Vamos con el tercero, verdadero, verdadero, y el R le pone verdadero. Entonces, este es un nuevo vector lógico que responde a la condición que nosotros le estamos poniendo, que se cumpla B1 y también que se cumpla B2. Para que esto se cumpla, los dos tienen que ser true, ¿no? Los elementos tienen que ser true. Entonces aparece un B3 que yo lo voy a usar para indexar. O sea que el B3, donde haya un falso, no me va a dar la fila, donde haya un verdadero, sí me va a dar la fila. ¿Y yo qué espero ver en la undaria esta que yo estoy filtrando? Espero ver que me dé datos, digamos que me dé un data frame en donde se cumpla que todas las temperaturas sean mayor que 6 y que todos los individuos sean maduros. Todas las otras informaciones va a depender de lo que tenga el individuo o la unidad experimental. Bien, entonces vamos a usarlo y ya vemos que son todos maduros, ¿ven? ¿No? Cuando lo aplicamos el vector lógico, son todos maduros. Y después vemos la temperatura, todas mayores que 6. ¿Bien? Todas mayores que 6. O sea que nosotros cumplimos con lo que nos estaba pidiendo el inciso. Bueno, podemos podemos poner undaria filtrada, qué sé yo. Cualquier nombre se la asignamos y ahora ya tenemos un nuevo objeto que se llama undaria filtrada y que tiene la información que nosotros filtramos según la condición. Bueno, para las otras formas pueden usar este script y esta estructura que yo se las voy a dejar guardada en la carpeta del Dropbox. Bien, y fíjense que ahora si nosotros volvemos a hacer un list, ¿qué era? Era una función que nos permitía ver los objetos dentro del workspace. Bueno, para que se vea mejor, fíjense, ahora tenemos bloque B, bloque G, undaria filtrada, B1, B2, B3. Si esto, nosotros vamos a archivo y ponemos guardar área de trabajo, que sería el workspace, nos va a llevar alguna carpeta donde nosotros podemos guardar este área de trabajo. Bien, que es la manera en cómo nosotros guardamos el trabajo que hicimos
en términos de los objetos, porque en términos del script y de la rutina lo guardamos acá. Bien, bueno, eso fue todo por hoy y espero que les sea útil.